Muy buenos días para Igualdad de la Señal. Es un honor compartir esta mañana la entrevista con Karina Vara Rodríguez. Ella es activista, defensora de derechos humanos y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la participación política de las mujeres. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues primero platícanos cómo ha sido pues tu incursión, cómo es que decidiste empezar a participar activamente. Ahora sabemos que bueno, ya eres parte de varias frentes o grupos organizados de mujeres en la defensa de los derechos políticos. ¿Cómo empezaste tu participación? Ay, pues mi participación hace poquito más de 20 años, muy chavita. En ese entonces recuerdo mucho que la palabra feminista era como una palabra prohibida, así de, son de lo peor las feministas, ¿no? Casi, hacíamos jabón con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, además yo soy de una comunidad, yo soy teposteca, nahua, ¿no? Y entonces, pues, venir de un pueblo o de un contexto comunitario difiere de los contextos urbanos. Y aun cuando estamos muy cerquita de Cuernavaca, pues nuestras formas de organización son diferentes. Claro. ¿No? La participación política también de las mujeres es diferente, pero en ese entonces había un proyecto en Cidal que trabajaba con mujeres en Coentepec. Y entonces a mí me tocó estar como colaboradora de un proyecto con una persona a quien quiero mucho, que es Nubia, además es mi prima, y Nubia estaba a cargo de un proyecto en Coentepec, entonces yo llego como colaboradora externa a ese proyecto, y bueno, cuando llegué a Cidal, recuerdo mucho que entramos por una puerta moradita pequeña, y había una palapita en el patio, y vi un grupo de mujeres que justo estaban debatiendo acerca de elaboración de proyectos y demás, y yo las escuchaba hablar, y era, por ejemplo, la primera vez que escuchaba hablar del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Desde ese entonces se tenían esas iniciativas, y yo decía, ay, Dios mío, ¿a dónde vine, no? Porque además, bueno, yo sí son era... feministas. Sí, son feministas, ¿no? Y además yo era, pues, justo de una comunidad, ¿no? Como pensando en que me iba a casar y que iba a tener hijitos y que, bueno, toda una serie de cosas que ahora veo y digo, no, nada que ver con la Karina de la actualidad. Que no tiene nada que ver con el derecho a decidir, porque igual, o sea, más bien tiene todo que ver con el derecho a decidir, ¿no? El claro. poder decidir tu futuro. Decidir sobre tu futuro, exacto. Y justo me empoderé tanto de ese pensamiento que en algún momento dije, ay, estas mujeres están locas, ¿no? Y en algún momento jamás pensé que iba a formar parte, y ahora me toca encontrarme con estas mujeres maestras de vida en muchos espacios, ¿no? Y así fue como inicié, y justo en algún momento me he puesto a pensar y recordar a la Cari de hace 20 años, y digo, si yo pude cambiar mi pensamiento a lo largo de estos años, indudablemente cualquier mujer que esté decidida a afrontar todo un proceso de educación patriarcal, lo puede hacer. Así ¿no? es, y la verdad es que podemos ver que las nuevas generaciones ya están empezando pues a crecer en otro momento histórico. Sí, yo veo a las niñas de secundaria, a las adolescentes ya con otras ideas en relación a su cuerpo y su sexualidad, ¿no? Ya identificando cuando podemos decir que no. Antes era muy difícil poder decir que no, porque nos educaron precisamente en otros contextos en los que, bueno, pues levantar la voz, poner un alto, poder decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestra maternidad, sobre con quién sí relacionarnos, y no era pues todavía pues un tabú. Y ahora ya las nuevas generaciones afortunadamente están creciendo pues con otro chip, ¿no? Ya sí. con más impregnada la necesidad de ejercer sus derechos humanos, Sí. porque finalmente pues es eso, ¿no? El poder ser plenas, gozosas, vivir nuestros derechos humanos en igualdad de condiciones, que mucha gente dice, no, la igualdad ya está súper dada, ¿no? O sea, ya tú ves a las mujeres trabajando y no sé qué, y dicen, sí, pero las mujeres regresan, viven una doble jornada o triple jornada, porque todavía no hay igualdad, por ejemplo, en los cuidados, en el acceso a la tierra, bueno, pero eso es otro tema. Platícanos, Karina, bueno, ahora actualmente pues vives en Tepoztlán, eres parte de la red. Red Mujeres por Mujeres Tepoztlán. Platícanos de esa red, ¿cómo se funda? Bueno, ya se habían dado como varios procesos colectivos, pues la red surge hace más o menos unos 5 años. Se forma por la necesidad que teníamos las mujeres de la localidad de poder tener un proyecto conjunto, que además somos mujeres diversas. Yo pertenezco a Milk Sejecip, que es Mujeres Indígenas
líderes comunitarias de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, que es como la prueba para ver que perteneces, es que te sepas el nombre. Yo no pertenezco, como trabajé hace muchos años con CEGESIF, entonces me sé el nombre. Sí. Bueno, MILC surge como un proyecto de la Coordinadora de Grupos enfocado justo en mujeres indígenas. Uh-huh. ¿Y por qué mujeres indígenas líderes comunitarias? Porque justo algo que hemos platicado es la cuestión y la forma de hacer política. Y muchas veces pensamos que hacer política se resume a una participación político-partidista, ¿no? O electoral. A mí me gusta mucho dar la plática justo de política comunitaria, le llamamos, porque una de las preguntas que siempre hago con las compañeras es, ¿la política es buena o mala? ¿No? Y todos dicen mala. Es mala, porque solamente son promesas que nadie cumple, ¿no? Estamos hartos de los políticos que vienen a hacernos promesas y que nomás no vemos nada, ¿no? Entonces, justo en el ámbito comunitario hay otra forma paralela de hacer las cosas. Claro. Por ejemplo, en Tepoztlán tenemos comités de agua. Yo voy y pago mi agua no con el municipio, porque no está municipalizada, sino voy y pago mi agua con el comité de agua, que es el encargado de cuidar ese pozo que pertenece a una comunidad, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, parte de la seguridad pública, si está el sistema de seguridad pública, la policía municipal, ¿no? Porque legalmente, pues, es como quien está a cargo de nuestra seguridad, pero existen autoridades o comités de seguridad vecinales, que claro, no están con Convive, o sea, no se formaron por los Convives, que qué bueno que existe el Convive, no me enojo con ello, pero que han sido grupos que han existido, como en Ocotepec existe la ronda comunitaria y demás. Entonces, como estos proyectos y procesos, más bien, procesos colectivos que han estado desde mucho tiempo atrás y que siguen permaneciendo, y que no nos damos cuenta que esa es una forma de hacer política. Claro, y ¿no? Que muchas veces la posibilidad de su trascendencia rinde mejores frutos, ¿no? Porque muchas veces lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Cada 3 años el cambio de las administraciones municipales a veces impide la continuidad de proyectos en las comunidades, que en la organización natural de la gente, pues ahí está, ¿no? Y que a veces dices, bueno, pues mejor pregúntale a fulanita que lleva ahí 20 años, sí, lleva en el comité o cuidando el pozo o organizando la fiesta patronal, ¿no? Y que muchas de estas actividades de organización que pudieran parecer solamente apegados a lo religioso, mucho tiene que ver con la capacidad de organización comunitaria, ¿no? Y también es un hacer política, porque son a veces hasta nuestros embajadores de relaciones exteriores con otros pueblos, ¿no? Sí. Porque la capacidad de recibir a gente de otras comunidades, a veces en estos festejos. Sí, en las promesas. Sí, hay una capacidad organizativa que sin duda hay muchas cosas que todavía pues tomar como ejemplo, rescatar y por supuesto identificar las cosas que a lo mejor ya hoy en día las necesidades son otras, ¿no? Identificar qué cosas pues necesitan transformarse, pero sí, hacer política en todos los niveles, hacemos política hasta cuando decidimos no hacerlo, ¿no? Hasta cuando decidimos no manifestarnos o no decir una cosa, estamos haciendo política. Así es, entonces justo es como la invitación que siempre hago en estos talleres o pláticas a perder el miedo de utilizar la palabra política. Hagamos política, o sea, es un problema no hacer política, porque una persona apolítica que desconoce, que no se involucra, a fin de cuentas termina a merced de un sistema, como lo señala una compañera, que es un sistema patriarcal, ¿no? Neoliberista, capitalista, ¿no? Colonizador además, porque muchas veces también atenta contra las formas de organización que tienen los pueblos y comunidades, porque venimos como con esta visión, algunas personas que llegan a los pueblos de que ellos traen el conocimiento, ¿no? Así a nosotros es. Que somos comunidades, claro, que vivimos en la ignorancia. Les vengo a enseñar cómo cuidar su propio pueblo. ¿Ah? Así, justo como con este contexto. Entonces, sí es importante hacer política, sí es importante involucrarnos en los procesos, porque solamente participar en una fiesta justo teje estos hilos que nos unen como comunidad y que permiten que nos enfrentemos contra despojo, por ejemplo. Tepoztlán ha sido un pueblo que ha pasado por varios periodos en donde ha sido víctima de este despojo capitalista neoliberal, porque
se han querido implementar proyectos que no involucran o enriquecen directamente a la población, ¿no? Ellos no van a ser los empresarios, ellos no van a ser los inversionistas. Claro. Y ese despojo van a trabajar vemos, y a lo mejor quién sabe bajo qué condiciones, en desplazamiento de comunidades. De hecho, algo que vemos y que pocas veces se ve, y últimamente me han estado contactando para llevar algunos casos, me toca a veces dar acompañamiento a mujeres en situación de violencia, y bueno, entendamos por violencias más bien, ¿no? Porque son violencias, son diversas, y diversas formas también de vivirlos y de poder tener acceso a una justicia, entre comillas, porque de repente es tan tardada la justicia que bueno, a veces no la vemos, ¿no? De mujeres migrantes que llegan a establecerse, como Tepoztlán se ha vuelto un lugar turístico, pues llegan muchas empresas hoteleras, ¿no? Y son hoteles que a lo mejor no pertenecen al Ritz o algo así, a un hotel 5 estrellas, monopolios grandes, pero que sí son hoteles muy grandes que llegan a tener grandes extensiones de jardín, por ejemplo, que tienen pasto, que para mantener esos jardines verdes, este pasto verde, usan agua. Y un problema medular en Tepoztlán es el agua. Hay gente que no recibe agua en el centro, no recibe agua cada semana, sino cada 15 días en época de estiaje, sobre todo, porque no hay agua para las comunidades y solamente te lo dan cada cierto horario. Entonces, pues justo el tema de la presencia de hoteles, restaurantes que contratan mujeres que vienen de Oaxaca, Puebla, Guerrero, o que mujeres que migraron hacia la Ciudad de México y Tepoztlán, por la cercanía que tiene con la Ciudad de México, migran también buscando estas oportunidades de trabajo. El problema ahí muchas veces son las condiciones de trabajo ofertadas por estos lugares, en donde existe una explotación laboral, el sueldo es muy bajo, no hay prestaciones de seguridad médica, ¿no? Y muchas veces son, pues justo les dicen, pues si te gusta el trabajo, porque si no hay 100 más esperando por tu puesto, ¿no? Claro, y es como pues un abuso frente a la necesidad que las mujeres migrantes tienen, ¿no? Al habitar territorios que son desconocidos, donde no tienen redes de apoyo, y que bueno, si las personas habitantes de Tepoztlán dicen yo no quiero asumir ese trabajo, pues aquí hay mujeres migrantes, y pues de hecho pues es ilegal, ¿no? O sea, más bien es como hacer una verificación del funcionamiento de todos esos hoteles, porque pues finalmente hay una ley federal del trabajo, ¿no? Sí. Y habría que verificar su operación y que, bueno, pues no se abone a la vulnerabilidad de mujeres en esa situación. O que son despedidas de forma injustificada y que no reciben un pago, un finiquito por el trabajo que realizaron durante años dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, justo hay un desconocimiento de las mujeres a que existen derechos laborales y que existen instancias como la Procuraduría del Trabajo, que está aquí en Francisco Leiva, donde pueden acudir para recibir asesoría y acompañamiento durante los procesos de denuncia. ¿Cómo opera la red de mujeres? La red de mujeres, bueno, se articula con MILC-CEGESIP y también con la CONAMI, con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el país, y la CONAMI pues sabemos que es una red latinoamericana, ¿no? Pertenece al ECMIA, al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Entonces, la red de forma local sí da acompañamiento a mujeres en alguna situación de las diversas violencias, y tenemos diferentes líneas: defensa del territorio, violencia de género, violencia institucional. Entonces, y ahorita hemos estado dando también acompañamiento a algunos casos de violencia vicaria. Realmente era un tema nuevo, como lo ha sido para el sistema la ley legal también, que apenas está como ahondando y visibilizando este tema. Damos acompañamiento, asesoría y acompañamiento cuando los tiempos y las circunstancias nos lo permiten, pero algo clave es que justo conocemos o tenemos esta red, por eso nos llamamos red, de mujeres que se han formado a lo largo y ancho del estado, y que muchas de ellas, a Dios gracias y afortunadamente, están en puestos de toma de decisión que nos ayudan a canalizar de forma más certera a las compañeras que viven estas diversas violencias.
¿cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres pues que participan políticamente, que pues muchas veces tienen, como tú lo dices, en nuestros tiempos y nuestras dinámicas? A veces hay proyectos, a veces se tienen que hacer pues alianzas con personas y con mujeres que están en espacios de toma de decisiones. ¿Cuáles son los retos que tienen las mujeres organizadas que hacen política, como le decíamos al principio del programa, pero no la política partidaria, sino la organización comunitaria? Yo creo que el acceso a la justicia siempre es como no existe, ¿no? De hecho, algunos reportes, por ejemplo, de CONAVIM, nos reportan que del 100% de los casos, solamente el 1% tiene acceso a la justicia, o sea, 99% quedan en carpetazos, ¿no? Entonces, justo este sistema que no está siendo resolutivo para las situaciones de violencia. Y a mí me preocupa un tanto esta cuestión de las políticas públicas, hablando de política y de lo importante que es tener esta participación, porque siento que no permean al ámbito municipal. Ya sea que las compañeras que llegan a ocupar las direcciones dentro de las instancias, el sistema estatal, el CEPASTE, pues permea a los municipios a través de las instancias de la mujer. Sin embargo, quienes llegan a ocupar estos cargos a veces no tienen el perfil adecuado y decimos, está bien, son compañeras, mujeres que necesitan esta formación. Entonces consideramos que los perfiles es que tengan los ánimos de aprender y otra de dar este acompañamiento y ver esto como una realidad. Y ahí pongo como un comentario extra, porque muchas veces pensamos que el sistema machista es exclusivo de los hombres, y a mí me ha tocado ver mujeres desacreditando las vivencias de otras mujeres. Entonces también que el machismo no es exclusivo de hombres, las mujeres también lo ejercemos y tenemos que quitarnos esta visión machista para poder dar este acompañamiento y también para adquirir este nuevo conocimiento. Claro, y es que pues la cultura patriarcal nos la inyectaron casi desde que nacimos, ¿no? En la escuela, en la primaria, nuestras tías, los hombres con su ausencia también educaron, ¿no? Sí. Y de construir toda esta narrativa que hemos aprendido, como tú nos decías, ¿no? Pensábamos antes que las feministas eran violentas y eran excluir a los hombres de cualquier espacio. Entonces, eso, irnos formando, ir deconstruyendo lo que hemos aprendido es complejo, pero bueno, lo estamos viendo en las nuevas generaciones, que es posible. Y hablando de las instancias municipales de las mujeres, también ahí hay un foco muy importante relacionado a la inversión que los municipios tienen que hacer en las instancias, porque muchas veces la instancia de la mujer es la directora de la instancia y ya, ¿no? Sí. O sea, no tienen un equipo que permita dar un acompañamiento adecuado, brindar asesoría adecuada, una canalización adecuada. A veces me ha tocado ver directoras de las instancias que van en su carro, ¿no? Llevando a las mujeres a donde hay que canalizar, a llevarla a tomar la denuncia, o al refugio cuando es necesario resguardarlas. Entonces, pues es fundamental que los municipios puedan identificar que frente a la violencia que viven las mujeres, y como lo decíamos hace un rato, pues se ha extendido a todo el estado de Morelos, no solamente a los 8 municipios con alerta de violencia de género, pues sí, puedan ser corresponsables, ¿no? Y que puedan atender y brindar el presupuesto adecuado. Y algo que pasó, por ejemplo, en Tepoztlán, que se tenía el Centro de Atención Externa, los CAE, justo en el periodo en el que llegan los fondos federales, hay un lapso, porque no llegan de forma inmediata. Entonces hay 2 meses en los que quedan sin presupuesto del fondo federal. Y en ese periodo, cuando hubo cambio de ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Tepoztlán, se pierde el proyecto de CAE y ya no se da continuidad. Entonces esto que era un avance, ahora se vuelve parte de un retroceso. Y la otra situación, sabemos que los centros de atención externa son designados a municipios con alerta de violencia de género. El problema aquí es, para los temas de alerta de violencia, pues se tiene que tener una monitorización de los casos, para tener índices y decir, sí, mira, aquí está pasando, son tantos casos y aquí debemos de declarar alerta de violencia de género. El problema es, las mujeres de comunidad no denunciamos. Y no denunciamos, ¿por qué? Porque es un peregrinar. Muchas veces dicen, voy a ir a contar mis penas y es una pérdida de tiempo. Y además hablamos de recursos, de mujeres que tienen también una violencia económica en la espalda, que no les permite tener el dinero para desplazarse muchas veces desde la comunidad a la cabecera municipal, o de la cabecera municipal a la ciudad de Cuernavaca, y de la ciudad de Cuernavaca a Temisco, porque tienen que ir allá con el médico legista. Entonces, toda una red, todo un sistema que terminan renunciando a medio camino, ¿no? Por eso terminan en carpetazo
sin resolver y sin que esta violencia se resuelva. Y ahí hay como, también tendríamos que mirar a otras formas de dar solución que pueda ser más inmediata, y creo que en los contextos comunitarios se llega a presentar. Mi mamá hace tiempo me platicaba, por ejemplo, del corral de consejo, se llamaba, que estaba atrás de la presidencia municipal, en donde ahora está el auditorio, y decía que, por ejemplo, si un animal causaba daño, era presentado ante las autoridades municipales y era detenido en el corral de consejo. Y este animal era regresado a su dueño cuando el dueño pudiese reparar el daño causado, ya sea, por ejemplo, si se comió la siembra, pues bueno, en la cantidad en especie de maíz o del daño, o en trabajo, o en una compensación monetaria, cuando se establecía un acuerdo. Todavía esto llega a pasar, por ejemplo, en comunidades como Cotitlán, como Amatlán, y algunas ocasiones hemos tratado de mediar en el municipio temas, no propiamente de violencia, pero sí de acuerdos, por ejemplo, con la manutención de los menores o de las menores, que muchas veces los padres no se hacen responsables. Y uno de los pretextos es decir que, pues bueno, ellos van y dan dinero, pero no saben si el dinero es realmente para la educación o para los útiles o la ropa de sus hijos, ¿no? Entonces decimos, bueno, no quieres darlo económicamente, dalo en especie, ¿no? Se hace un cálculo acerca de útiles escolares, ropa, alimentación, y tú te comprometes cada semana en estar haciendo esa remuneración, ¿no? Y bueno, no hay pretexto. La cuestión es encontrar soluciones inmediatas. Sin embargo, el sistema jurídico del Estado, pues no permite ello, o sea, no está como estructurado. Y tendríamos que voltear a ver otras formas en donde el acceso a la justicia sea realmente inmediato, ¿no? Y hablamos de nuevo de la centralización, ¿no? Que a veces se centraliza en la capital los servicios y pues se invisibiliza y se vuelve inaccesible. Por eso siempre que estamos en este espacio pues hacemos el llamado a que tenemos una línea segura que está a las 24 horas con atención especializada, y que si no se pueden trasladar, si en este momento están viviendo una emergencia, bueno, lo primero es llamar al 911, ¿no? Porque pues en teoría funciona en todo el estado, ¿no? No es que vaya una patrulla de aquí del centro de Cuernavaca hasta Tepoztlán, sino que hay coordinaciones municipales para que cuando llamemos al 911 pues la atención pueda ser lo más inmediata posible. Pero también el Instituto de la Mujer tiene un servicio de 24 horas que es atendida por especialistas, y que bueno, se puede brindar si no es una situación de emergencia en ese momento, se puede brindar una asesoría legal, atención psicológica de manera gratuita, que permite ir canalizando a los espacios más cercanos, al servicio más adecuado para una mujer en situación de violencia, que incluso puede ser el ser atendida en un refugio, ¿no? Sí. En un refugio para ella y sus hijos puedan permanecer resguardadas en lo que una situación de adversidad se resuelve. Y hay un tema también que quiero puntualizar, es la cuestión de la atención de emergencia, que muchas veces, bueno, sí acude la policía municipal, sin embargo, cuando llegan a brindar la atención, en lugar de seguir el modelo único de atención o de ver los protocolos de atención que están vigentes, digan, no podemos hacer nada porque la persona es esposo de quien está agrediendo, como si fuera su propiedad la mujer agredida, y entonces dicen, no podemos hacer nada, ¿no? Y como si no fuera un delito, y como si no estuviera en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, sí, el ámbito familiar como una modalidad. Y entonces muchas veces dicen, es que mire, vea, la mujer dice que no quiere levantar ninguna denuncia, y ella no quiere levantar ninguna denuncia porque no sabemos lo que le espera cuando los dejemos solos y cierren la puerta, ¿no? Ella seguramente va a ser amedrentada, y muchas veces lo que impide que haga su denuncia es el miedo, ¿no? A lo que está viviendo. Y pues bueno, los índices no mienten. La mayor cantidad de violencia se refleja en el ámbito familiar, en el interior. Los feminicidios son cometidos por personas cercanas a las mujeres, por sus parejas, por algún familiar, alguien dentro de lo pues privado, ¿no? Dentro de lo familiar. Entonces, estar atentos a ello, y pues creo que algo que busca la ley justo de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es disminuir estos índices, pero si en el ámbito municipal esto no está permeando y no estamos recibiendo este auxilio, pues bueno, seguimos hablando de estos protocolos que están ahí, pero que no se ejercen.
Claro, y sobre todo la importancia de que las redes comunitarias estén presentes, ¿no? Siempre son un vínculo fundamental entre las instituciones de todos los niveles de gobierno, porque pues son quienes están poniendo la voz, quienes están señalando y además quienes conocen el territorio, porque la política pública no se puede aterrizar igual en cualquier territorio, ¿no? Cada municipio, cada comunidad tiene sus diversidades, tiene sus complejidades. Y aprender de la organización que ya existe, como lo decíamos hace un rato, si ya hay grupos organizados, si ya hay caminos andados por la comunidad que han funcionado, pues qué mejor que la política pública se aterrice en coordinación con esos grupos organizados que pues lo único que hagan es fortalecer que la atención, que la política en todos los niveles, no solo en temas de violencia de género, sino que en todos los temas la política pública pueda ser eficaz, efectiva y que resuelva los problemas pues de las comunidades. Y fortalecer también esta participación de las mujeres en el ámbito comunitario. Hace algunos años las mujeres no podían ser mayordomas, ahora vemos mayordomas en diferentes barrios, las mujeres no participaban en los comités de agua potable, ahora vemos mujeres dentro de la administración de estos comités de seguridad del agua potable, vemos mujeres ayudantas, antes en la vida se hubiera visto una mujer ayudanta municipal, entonces son pasos que vamos dando en esta participación política que no solamente es de la estructura del Estado, sino de estas formas de organización comunitaria que han estado desde hace como 500 años nada más, ¿no? Y que por alguna razón siguen permaneciendo. Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Que se retomen las experiencias que han funcionado, que la articulación y la organización comunitaria que ya existe, pues permita fortalecer los trabajos que el Estado requiere hacer en esas comunidades, pero también pues la importancia del crecimiento y de la participación política de las mujeres. Ahorita tú nos has dicho que ya hay avances importantes, ya hay espacios que ocupan las mujeres que antes no estaban, incluso pues ahora que tuvimos nuestro conversatorio de mujeres y la tierra, ¿no? Veíamos todo el rezago que aún existe para la posesión de la tierra, para la herencia, no que pues tiene que haber una serie de cambios legislativos para que puedan ser una realidad. ¿Cuáles serían los retos de la participación política de las mujeres en las comunidades? Justo creo que en Tierra y Territorio me ha tocado compartir experiencias con mujeres de otros lugares del país. En Tepoztlán ya tenemos mujeres comuneras, mujeres ejidatarias también, con derecho a tierras de cultivo, a tierra o un predio de vivienda, sin embargo, a ser heredadas. Por ejemplo, antes dentro de este sistema patriarcal era que solamente el hijo heredaba porque era quien iba a mantener una familia y las hijas no. En Tepoztlán, bueno, ya hay mujeres que hemos heredado un patrimonio de nuestras familias, sin embargo, sabemos que hay lugares en donde no. Y tampoco es que diga que en el ombliguito que es Tepoztlán eso no pase. Yo creo que sí hay algunas excepciones que aún están, pero que tenemos que ir cambiando desde lo comunitario y justo ahí la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisión. Sí es una realidad que tenemos que ir cambiando. Pues muchas gracias, Karina. Si la gente quiere conocer más del trabajo de la red en Tepoztlán, si quieren contactarlas, o a lo mejor si quieren conocer su experiencia para poder replicarlo en otras comunidades, ¿dónde las pueden contactar? Por Facebook está la página Red M por M Tepos. Entonces ahí nos pueden encontrar y por Messenger a través de la página. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Karina Vara Rodríguez. Muchas gracias por la invitación.